Mi jefe me llamó inútil delante de todos. Me convertí en su jefe y lo despedí. Esta es mi historia, y te juro que la palabra inútil nunca volvió a salir de la boca de nadie para referirse a mí. Madrid, 2018. El aire de la capital española, a menudo fresco y lleno de promesas, aquel día me pareció denso, asfixiante. Acabábamos de cerrar un trato importante, o al menos eso creía yo. Como desarrollador junior en una empresa de tecnología, me había pasado noches enteras puliendo los detalles del software. Sentía que había puesto mi alma en ese proyecto. Mi jefe, Javier, era un hombre de unos 50, con una sonrisa fácil que raramente llegaba a sus ojos. Le gustaba el poder, lo respiraba, y siempre encontraba una forma de recordar a los demás dónde estaba su lugar. Era un lunes por la mañana. Javier nos había convocado a todo el equipo a una de las cafeterías más concurridas del barrio de Salamanca, un lugar elegante y ruidoso, donde los trajes caros y las risas pretenciosas se mezclaban con el aroma del café recién hecho. La atmósfera era de celebración, pero para mí pronto se convertiría en un patíbulo. Bueno, equipo, quiero que todos brindemos por el éxito de este proyecto, dijo Javier levantando su vaso de zumo de naranja. Y quiero darle las gracias a casi todos. Ha sido un esfuerzo colectivo, aunque algunos han contribuido menos de lo esperado. Un silencio incómodo llenó la mesa. Las miradas se cruzaron. Sabía que se refería a mí. Mis manos se pusieron frías. Sentí que el corazón me latía en las sienes. Carlos, continuó Javier mirándome directamente. Sus ojos brillaban con una malicia que intentaba disfrazar de humor. Has hecho tu parte, pero seamos honestos. La mayor parte del trabajo pesado lo han hecho tus compañeros. Tu código era un caos. Tuvimos que reescribirlo casi por completo. La verdad, a veces me pregunto si sirves para esto. Eres un inútil en la mitad de las cosas que haces. La palabra rebotó en mi cabeza como una bala. Inútil. Dijo la palabra tan alto que algunos de los clientes de las mesas cercanas giraron la cabeza. No eran susurros, era un eco resonante. Las risas nerviosas de algunos de mis compañeros que intentaban parecer solidarios solo hicieron que la humillación se sintiera más profunda. Ana, una compañera con la que tenía una buena amistad, me miró con lástima, sus ojos azules reflejando mi propia vergüenza. Me sentí como un niño regañado, un fracasado expuesto a la vista de todos. Quería gritar, defenderme, decirles que habían sido mis madrugadas, mis fines de semana perdidos, mis horas de frustración contra la pantalla. Pero no podía. Mi garganta se había cerrado. Me levanté sin decir una palabra, mi cara ardiendo. La taza de café que tenía en la mano tembló. Me disculpé, afirmando que tenía que atender una llamada urgente. Salí de la cafetería y el aire fresco de la calle de Velázquez me golpeó el rostro. Quería llorar, pero la rabia era más fuerte. La rabia, una furia silenciosa y gélida que me invadió por completo. Caminé por las calles de Madrid sin rumbo. Mis pasos eran rápidos y furiosos. El sol de la mañana ya no me parecía cálido. El ruido de los autobuses, el bullicio de la gente, todo me parecía una burla. Inútil, mi mente se inundó de preguntas. ¿Por qué me odiaba tanto? ¿Qué había hecho yo para merecer ese trato? Sabía que no había sido el mejor. Era joven, inexperto, pero había dado todo lo que tenía. Y Javier lo había pisoteado, lo había escupido en la cara de todos. En ese momento, sentado en un banco del Parque del Retiro, mirando los botes en el estanque, me hice una promesa no solo para Javier, sino para mí mismo. Me juré que nunca más, ni una sola persona, tendría el poder de humillarme de esa manera. Aquella humillación en la cafetería, aquel momento que se sentía como el fin del mundo, sería el principio. El camino a casa fue largo, pero mi mente ya estaba en el futuro.
Ya no era sobre ese trabajo, era sobre mi dignidad, sobre demostrarles a todos, especialmente a Javier, que se habían equivocado. Que esa palabra, inútil, no era más que una mentira que se disolvería con el tiempo, dejando solo la sombra de un hombre que se había levantado de la ceniza para convertirse en algo que nadie esperaba. La promesa que me hice en el retiro fue el motor que impulsó mis siguientes años. Renuncié a la empresa de Javier al día siguiente. No necesité dar muchas explicaciones. Simplemente dije que buscaba un nuevo desafío, pero la verdad era que la empresa se había convertido en un recordatorio constante de mi fracaso y la presencia de Javier, un veneno lento que me consumía por dentro. Mis siguientes meses fueron de pura supervivencia. No me rendí. Al contrario, cada no que recibía de los reclutadores, cada entrevista fallida, era una bofetada que me recordaba la humillación. Empecé a trabajar como desarrollador freelance, asumiendo los proyectos que nadie quería. Aquellos que los demás consideraban demasiado complejos o mal pagados. Fue un infierno. Pasé noches sin dormir, corrigiendo el código de otros, aprendiendo lenguajes de programación que me parecían indescifrables. Recuerdo una noche, estaba en mi pequeño apartamento en el barrio de Malasaña. La luz de la pantalla iluminaba mi cara. Había un problema crítico en el código de un cliente, un error que lo estaba volviendo loco. Llevaba más de 8 horas intentando descifrarlo. Estaba a punto de rendirme, de tirar todo por la ventana, cuando recordé la cara de Javier, esa sonrisa de desprecio en la cafetería. Aquello no era solo un trabajo, era mi venganza. Ese recuerdo fue mi gasolina, y después de 1 hora más, di con la solución. Fue una epifanía. El error no estaba en el código, sino en la lógica del sistema. Era algo que solo un ojo muy entrenado y cansado podría haber detectado. Con el tiempo, aquellos trabajos que nadie quería se convirtieron en mi escuela. Me hice experto en resolver problemas que los demás no podían. Mi reputación creció. La gente comenzó a buscarme. Dejé de ser el junior inútil y me convertí en el tipo que arregla lo imposible. Cada línea de código que escribía, cada problema que resolvía, era una capa más de mi nueva armadura. Mi círculo social se redujo. Mis amigos dejaron de invitarme a salir. Me concentré en mi trabajo, en perfeccionar mis habilidades. En el café de la esquina de mi barrio, conocí a Daniel, un experto en seguridad informática. Daniel era un hombre sabio, un veterano de la industria que había visto todo. En él encontré a un mentor. Él me enseñó a pensar como un hacker, a anticipar los problemas antes de que surgieran. También me presentó a Isabel, una diseñadora de UX y UI, con un talento increíble. Juntos formamos un pequeño equipo. Era un trío de marginados, cada uno con su propia historia de fracaso. Pero juntos éramos imparables. Un día Daniel me mostró una oferta de trabajo. Era para un puesto de director de desarrollo en una pequeña empresa que estaba creciendo muy rápido. La empresa se llamaba Nexutech y era un competidor directo de la empresa de Javier. Mi corazón se detuvo. Mi venganza, de repente, tenía un camino claro. No era solo por el trabajo, era por la oportunidad de enfrentarlo de nuevo, de demostrarle que se había equivocado. La entrevista fue un desafío, pero estaba listo. No era el mismo chico que había entrado en la cafetería. Era más astuto, más seguro. Sabía que tenía lo que se necesitaba. Conseguí el trabajo. Y no solo el trabajo, sino el control. Los años pasaron. Mi ascenso en Nexutech fue meteórico. Daniel e Isabel se unieron a mí y juntos convertimos a la pequeña empresa en un gigante tecnológico. Nuestros productos eran innovadores, nuestros clientes leales. Habíamos superado a la empresa de Javier en todos los frentes. Un día recibí una llamada. Era el jefe de Javier, el dueño de la empresa. Me dijo que querían fusionarse con nosotros. Su empresa estaba en crisis,
perdiendo clientes, y la única forma de sobrevivir era unirse a la nuestra. Queremos que seas el nuevo director general, me dijo. Tú tienes la visión, el liderazgo. Mi corazón se aceleró. La oportunidad estaba frente a mí. Acepté la oferta. No era venganza, era justicia. La primera reunión con el equipo de la antigua empresa fue en la sala de juntas de mi oficina. Entré y allí estaba él. Javier, con el pelo más gris, la misma sonrisa pretenciosa, pero con una sombra de desesperación en sus ojos. Se levantó para darme la mano, la misma mano que me había señalado y humillado años atrás. «Carlos, ¿verdad?», dijo. Su voz era cautelosa, llena de respeto. «No sabía que eras tú el que estaba detrás de todo esto. Eres un genio». Le miré a los ojos. No había rastro de la ira en mí, solo un inmenso vacío. Me había convertido en la persona que me había jurado ser. La humillación se había convertido en mi fortaleza. «Javier», le dije, con una sonrisa que no llegó a mis ojos, «no te preocupes, te recordaré bien». La fusión fue un éxito. Mi equipo y yo reestructuramos todo. Despedimos a los incompetentes, contratamos a los talentosos, pero Javier lo dejé en la empresa. Le di la oportunidad de demostrar que había cambiado. Pasaron 3 meses. El desempeño de Javier en la nueva empresa era deplorable. No entregaba los proyectos a tiempo, su código estaba lleno de errores y la arrogancia que lo caracterizaba solo había aumentado. Mis compañeros se quejaban de él. Un día le pedí que viniera a mi oficina. Mi oficina era mucho más grande que la suya, con una vista panorámica de Madrid. Se sentó frente a mi escritorio, con su mirada vacilante. Sabía lo que venía. «Javier», le dije, «tenemos que hablar sobre tu desempeño». Me miró con miedo. Ya no era el jefe arrogante, era un hombre con miedo a perder lo que tenía. «Carlos, sé que he cometido errores. Te prometo que voy a mejorar», me dijo. Pero no era el momento de promesas, era el momento de la verdad. «Javier, hace 7 años me humillaste en una cafetería, me llamaste inútil. ¿Recuerdas?». Sus ojos se abrieron de par en par. La vergüenza y el miedo se reflejaban en ellos. «Carlos, yo no quise». «Ya no importa lo que quisiste», lo interrumpí. «La verdad es que en ese momento me hiciste una promesa. Me prometiste que nunca más me llamarías inútil. Y no lo he hecho». «No», le dije, «porque yo ya no soy un inútil. Soy tu jefe y hoy te despido. Firmo tu despido ahora mismo». Mis manos no temblaron. No había rabia, no había victoria, solo un profundo sentimiento de justicia. Me levanté y le tendí la mano. «Buena suerte, Javier», le dije. «Y recuerda, la próxima vez que llames a alguien inútil, asegúrate de que no se convierta en tu jefe». Firmé el papel. La tinta, una sombra oscura en el blanco, sellaba mi venganza. La humillación había sido el fuego que me había forjado, y el despido, el último clavo en el ataúd de mi pasado. Había ganado, no solo el trabajo, sino la batalla más importante de todas, la batalla por mi dignidad. Mi jefe me llamó inútil delante de todos. Me convertí en su jefe y lo despedí. Esta es mi historia, la de un hombre que se levantó de las cenizas. ¿Qué harías tú en mi lugar? ¿Le darías otra oportunidad o firmarías su despido ahora mismo?